Bueno, es un honor para la Universidad de Palermo recibirte a vos y a Margarita. La idea es que conversemos un poco nosotros, salvo que vos quieras hacer una introducción como Margarita y después que los chicos puedan hacerte preguntas. Como les parezca. ¿Querés hacer una introducción sobre dónde estamos parados? Encantado. Una breve introducción sobre... Bueno, ¿Sí? bueno, hola. ¿Dónde estamos parados? El país está complicado, me imagino que algo de esto ya se dijo. ¿eh? Está complicado bajo el punto de vista económico, está complicado bajo el punto de vista institucional. El Congreso ha funcionado poco, la Cámara de Diputados tiene encajonados cientos de proyectos, la justicia con todos los problemas que conocemos. Todavía existen jueces como Ollarvide o Konikova Cobra. Está complicado. Y está muy complicado culturalmente la Argentina. Nos hemos venido degradando. ¿eh? Esto es la gotita de agua. Un pasito para atrás todos los días y esa degradación con la desaparición del Estado. No hay que confundir cantidad de empleos públicos o aumento de empleos públicos con calidad del Estado. El Estado está degradado. En la Argentina no hay protección, hay desprotección y hay desamparo. Acá no se controla nada de nada. Cuando digo eso, se ha desarrollado redes mafiosas, llamamos redes mafiosas aquellas asociaciones ilícitas que hacen negocios ilegales al margen y sobre todo con el patrimonio público, el sobreprecio de la obra pública. Esa desprotección hizo que el ciudadano, hasta el más pequeño y chiquito, sabe que para defenderse es mejor que se reasegure con alguna mordida. Entonces, esto es una especie de cultura de la mafiosidad y de la corrupción. Por eso el tema de la corrupción pasa a ser en la Argentina un tema esencial, porque es un tema, cuando digo lo cultural es más hondo que lo político, es una categoría más profunda. Quiero decir con esto que acá tenemos una larga batalla. Y termino la introducción diciendo, ante esta situación, donde los grandes problemas argentinos no se resuelven en poquitos años. Enseguida digo que la Argentina tiene solución, pero no en poquitos años. Los grandes problemas argentinos no se pueden resolver en 4 años, que es un periodo presidencial. Algunos sí, pero los grandes no. Los grandes no. Esto que acabo de decir, el problema cultural, el volver a restablecer la calidad educativa, por ejemplo, parece ser, yo no lo he comprobado, y como además desconfío de las estadísticas falsificadas del INDEC, se dice que se invirtió en educación el 6% del PBI. Pero curiosamente, la calidad educativa bajó, y ustedes saben que la mitad de los chicos que están en el secundario entienden poco o no entienden nada de lo que leen. Entonces, la reconstrucción educacional, la batalla contra la corrupción, la reconstrucción de un Estado capaz de controlar y capaz de luchar contra la corrupción, la reconstrucción también de la justicia. Argentina tiene que revisar la ley del Ministerio Público. Salvo algunos fiscales, la verdad acá se hizo todo y se ha hecho, hace 20 años que se vacía la Argentina y como los fiscales han venido siendo única terna del presidente de la Nación, en definitiva tenemos, no sé si hay 5 condenados por delitos de corrupción en Argentina. Pero la reconstrucción de la matriz energética, que el 90% se basa en generar electricidad con energías fósiles, gas, petróleo, la reconstrucción del transporte, la reconstrucción de los ferrocarriles es esencial porque las economías regionales del interior les cuesta competir y les cuesta exportar porque de pique el que está a más de 300 kilómetros del puerto de Rosario
le cuesta mucho competir. Para que tengamos una idea, transportar mercadería del Chaco o Formosa a Puerto San Martín de Rosario cuesta más que de Puerto San Martín a Rotterdam, por ejemplo. Todos esos problemas y muchos más, no los voy a aburrir, son muchos los problemas argentinos, no se resuelven en 4 años. En consecuencia, y retomando lo que decía Margarita, la idea de UNEN nace de muchas cosas. En primer lugar, nace de nuestros fracasos. Nace de no haber comprendido antes, porque hemos perdido muchos años, no haber comprendido que las construcciones políticas hay que hacerlas sobre aquello que nos une, dejando de lado la discusión de lo que nos desune. Y a partir de una práctica de lo que nos une, se van cayendo prejuicios o miradas sectarias y uno puede avanzar en el debate real de aquellas cosas que nos desunen. Las democracias contemporáneas finalmente terminan en un vértice donde se termina en un segundo turno votando un candidato u otro, no 10 candidatos. Y además las democracias contemporáneas son democracias que funcionan con una gran participación del Parlamento. Nosotros hemos aprendido en la labor parlamentaria que hay que cruzar el charco, hay que ir a la vereda de enfrente, hay que convencer a otros, hay que modificar también, en esa dialéctica de ida y vuelta, se aprende y se modifican también ideas. Y a la vez uno empieza a comprender que no todos los que están en otra orilla son malos y son enemigos. Yo a lo largo de 20 años que tengo entre labor parlamentaria y político, 25 años, yo conocí excelente gente con quien tenía diferencias, pero tenían ética, tenían principios y se podía hacer acuerdos. Y también descubrí que en mis propias fuerzas pasaba exactamente lo contrario. Es decir, que esto está muy repartido. Por eso no hay que tener prejuicios. Todo eso llevó finalmente a convencerse que acá teníamos que conformar una propuesta que permitiera unir a aquellas fuerzas que vinimos trabajando juntos. La mayor parte de nuestros proyectos llevan la firma de algunos de los que están en este espacio, digamos de los 8 partidos que finalmente conformaron UNEN. Entonces, esa idea de la pluralidad, la idea de dejar de lado las diferencias y privilegiar las grandes coincidencias, 8 partidos que en UNEN no son iguales, porque si no seríamos un solo partido. Los grandes frentes contemporáneos, si vas al Frente Amplio Uruguayo, son 26 organizaciones políticas. En el PT son como 40. Adentro hay mucho debate y líneas internas, y hacia afuera son unos solos. En definitiva, ese uno solo lo conforma finalmente no un arreglo de cúpulas, sino que es el ciudadano. Finalmente, utilizando las internas abiertas y obligatorias, que son simultáneas, bueno, ahí se define la constitución finalmente de la lista. Es decir, que no hay lista sábana acá. Acá hay una lista que se conforma de acuerdo a la representación proporcional, de acuerdo al voto de la elección. Estás tocando muchos temas sobre los cuales me gustaría ir haciéndote preguntas. Bueno, primero que nada, para los alumnos extranjeros y los que llegaron este año a la Argentina, ustedes están frente a 2 políticos con mucha experiencia y además, bueno, Margarita Stolbizer es diputada nacional, Pino Solanas es senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Margarita viene del progresismo radical, Pino viene de la izquierda peronista
Y además Pino es un cineasta argentino muy reconocido, cuya primera película la filmó en la clandestinidad, que fue La Hora de los Hornos, y después hizo películas premiadas internacionalmente muy importantes, que si no las vieron les recomiendo ver, como Sur o El exilio de Gardel, que entre paréntesis no se están viendo por televisión, ¿no? Yo hace mucho que no las Hace veo. varios años que me han censurado. Ah, yo no lo quería decir así, pero me llama la atención que no se ve ninguna película tuya en televisión. ¿No? Es más, el canal Encuentro, que cuando yo empecé a hacer los documentales, me encargaban serie para pasar en el canal Encuentro. Cuando llegó la película de los ferrocarriles, donde las manos del poder, llamado Ricardo Jaime, etcétera, Tren Bala, la veña de Cristina, porque esto no se hace sin la veña del que está arriba. Me compraron esa última serie y nunca la pasaron, la encajonaron. Estoy en un juicio porque también yo siento lesionado mi derecho de autor, porque esa serie tiene un 50% más de material inédito que la película. O sea que mi sensación de televidente está bien calibrada, estás poco. Te quería preguntar por tu experiencia. Bueno, Margarita hace mucho que es diputada, pero vos hace poquísimo que sos senador nacional y te cruzás en el ascensor con gente como Menem, Reutemann. ¿Cómo te llevas con ellos? Tampoco. ¿A Menem no te lo cruzás? Nunca me lo pude cruzar. Creo que lo vi una vez. Yo fui diputado del 93 al 97 y volví a hacerlo del 2009 a, 4 años, ahora. Y después senador desde el 13, desde ahora de fin de año. ¿Y dónde te sentás en el Senado? Bueno, hemos podido conformar, y eso es una experiencia muy positiva, que pudimos conformar un interbloque de 6 senadores nacionales. El interbloque se llama Frente Amplio, Frente Amplio UNEN. Ahí están senadores de todos los partidos, los del Frente Cívico de Córdoba, Juez y Morandini, Rubén Giustiniani, que es del Partido Socialista, está Linares, Jaime Linares, y está Magdalena Odarda de la coalición cívica ARI. La verdad que nos llevamos muy, pero muy bien. Bueno, son 6. O sea que si el Frente Amplio UNEN fuera gobierno, ¿cuántos senadores tendría? Bueno, en general el Frente Amplio UNEN es más que lo que yo dije. Porque están los radicales. Porque hay 12 senadores radicales, en total somos 18. 18 sobre 72. Sí. Es muy poquito. Sí, pero sigue siendo, tanto en senadores como en diputados, la segunda fuerza política en cantidad de legisladores. Legisladores nacionales en conjunto somos 80. Así es. No es un número En conjunto, pero también estás sumando las 2 cámaras. Sí, pero funcionan de a una. No, pero de todos modos lo digo en términos de construcción de un poder a futuro. Está bien. Y lo digo sobre todo en comparación de otros. ¿En diputados cuánto tienen? Se arma mucha historia con Massa, y Massa tiene 15, 18 en realidad. Sí, no tiene ningún senador. Por eso digo, las transformaciones las haces a partir de este espacio de poder, que significa que somos la fuerza política segunda en orden de prioridad. Ahora, no hay que olvidarse que todavía la Cámara, las 2 cámaras, tienen una composición resultado del 54% de Cristina, que se lo dio la gente cuando la votó en esa dimensión en el año 2011. ¿no? Claro, el problema es que como en la Argentina se reforman las cámaras de manera muy amortiguada, ¿no? Porque el año que viene se va a reformar de vuelta, se va a renovar, mejor dicho, no reformar, 1/3 del Senado y media Cámara de Diputados. Con lo cual siempre va a ser muy leve el cambio. O sea que en la hipótesis de que ustedes llegaran a ser gobierno, tendrían minoría en ambas cámaras. No hay forma de que tengan mayoría. Por lo menos en los 2 primeros años. Por ahí no lo habían pensado y yo les estoy contando, pero no creo. En los 2 primeros años. Los 2 primeros años, exacto. El encontrar que el Congreso pueda ser un espacio de expresión democrática, plural y de equilibrio, de ejercicio del poder, no es malo. En una Argentina que ha expresado durante todos estos años el Congreso como el ámbito del abuso del poder, la verdad, lo estamos viviendo en este tiempo. En la Cámara de Diputados es un escándalo. Se sesiona solo de manera especial. No hay ordinarias para que la oposición no pueda incorporar temas y solo se tratan los temas que le interesan al Poder Ejecutivo. Son los únicos temas que hay hoy en tratamiento. La única agenda es la que pide
pide la presidenta no funciona, no hay posibilidad de discutir de manera sincera, o sea, porque se discute y se debate y a veces te dejan hablar 12, 15 horas de sesión, pero solo en el proyecto que ellos quieren. Y la verdad es que nosotros tenemos una idea de ejercicio de la democracia diferente, por lo tanto no nos asusta tener cámaras en situación de minoría, porque vamos a actuar de acuerdo a lo que se debe y no vamos a usar el negocio para el Parlamento para terminar encubriendo los negocios que se hacen en el Poder Ejecutivo, ¿no? No, está claro, pero bueno, el presidente de ustedes va a salir de las PASO, ¿no? El candidato a presidente va a salir de las PASO. Ahí hay otro problema. Y es que las PASO son recién el 9 de agosto del año que viene. Hasta el 9 de agosto ustedes están sin candidato. Y después tienen, del 9 de agosto... Muchos. O tienen, sí, son todos, son todos los afiliados al Frente Amplio UNEN, son candidatos a presidente casi, tienen tres, no sé cuántos. Pero no, son, qué sé yo, 5 o 6, ¿no? ¿Estamos bien? 5, No sabemos. ¿Vos, Pino, sos candidato a presidente? No. sí. También. Bueno, 7 tienen entonces, ¿no? Sí, podemos tener varios, pero eso es bueno. Está bien, no, yo no te lo discuto. Yo lo que te digo es, ¿cuándo lo van a arreglar este asunto? Lo van a arreglar el 9 de agosto del año que viene, que son las PASO. Resulta que el 9 de agosto se preparan para las elecciones que son el 18 de octubre. No tenés nada para hacer la campaña. El que gane tiene 2 meses para hacer la campaña. ¿Cómo se hace? A mí me parece que el tiempo más valioso es en realidad. Este es el tiempo de construcción política, de planteamiento de cuáles son los acuerdos generales que tenemos. Hay que entender siempre que los candidatos son las personas que circunstancialmente expresan un proyecto que es colectivo, que es más grande, más amplio, en el que estamos todos. Después habrá uno que será el candidato, pero me parece que eso no hay que verlo como un inconveniente, de ninguna manera. Yo creo que hay tiempo para todo, la gente tiene este tiempo para conocernos, nosotros para cerrar. Nosotros hemos dicho siempre que nuestro acuerdo debe ser un acuerdo de base programática, no es un mero acuerdo electoral a ver cuántos legisladores podemos meter, es un acuerdo de gobierno en realidad. Entonces todo este año es un año de construcción de un programa de gobierno, que es el programa al que todos los candidatos se van a someter, gane quien gane en realidad. Todos van a llevar un mismo programa de gobierno y eso es lo que se discute este año. Después se verá quién es el que va en primer término de la fórmula, segunda. Debería no ser el tema más importante. Hay 2 cosas que se dijeron últimamente sobre la alianza de ustedes, la coalición de ustedes. Una es que en el acto de presentación no hubo discursos, no habló ninguno, y eso se leyó como que no hubo discursos porque no se podían poner de acuerdo sobre quién hablaba. Entonces fue silencio total. Esa es una. Quieren Pero, la verdad, te faltó decir que se leyó un acuerdo fundido entre los 8 partidos, que fue una declaración. Es verdad, que lo leyó Luis Brandoni, es verdad, sí. Claro, entonces, era más importante eso y no una lata de 8 que estuviéramos. Otras veces se nos critica porque hablamos demasiado en realidad. Pero es verdad que no pudo hablar ninguno porque no se ponían de acuerdo sobre quién hablara. No, esas son las malas ondas que se tiran desde afuera. Claro. Los ataques, la verdad, son ataques insostenibles. No, yo te lo pregunto de buena onda. No, pero te traigo, no puedo dejar de traerte la crítica que se hizo. No sos vos el que lo estás diciendo. No, para nada. Soy el mensajero. Nosotros dimos, en fin, demostramos realmente consenso con esa declaración. Sí. Esa declaración se trabajó durante un par de meses, por lo menos. Así es. Lo importante es que nuestro frente tiene definiciones, tiene contenidos, y esas fueron expresadas en un documento trabajado desde desde el verano. Nos empezamos a juntar y a discutir esto que se presentó ahora en abril. La verdad es que hay otros candidatos que viven del marketing político y jamás definen nada. Y ganan y tienen las grandes encuestas de opinión a su favor desde la indefinición total y más absoluta. La nuestra no. Si algo nos sobra a nosotros son definiciones, propuestas. Claro, pero ganan. Vos lo decís. Ganan. No, pero lo que digo es no por hablar o no. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie, dijo Menem. Claro. Bueno, nosotros planteamos la política de otra manera y obviamente creo que la crítica esa de que no habló nadie, me parece que no tiene... Y la segunda cosa que se dijo, y acá me van a sopapear más todavía, fue que ustedes no pudieron evitar que hubiera un gran debate nacional con ustedes sobre el papel de Macri
en el futuro político, en el escenario futuro. Porque esos son los problemas nuestros. A eso voy. Hay quien dice incluso que quedó planteada una división en el frente de ustedes entre los que quieren ir con Macri y los que no quieren ir con Macri. Con ustedes, los que no quieren ir con Macri. Entre los dos pensamos lo mismo. Cualquier psicoanalista diría, acá hay un problema. No, al contrario. Acá los dos pensamos lo mismo. Sí, exactamente. Expresamos el ala, digamos, el sector de UNE que piensa exactamente igual, que somos un espacio con una identidad, este espacio. Las 8 fuerzas no son antagónicas, son hermanas o primas hermanas. Por eso se dio el frente. Tampoco nos interesa una fuerza uniformizada con el líder que manda y todo el mundo está esperando qué dice el líder. Creo que la riqueza y la propuesta de una manera de gobernarnos o de una nueva propuesta para la Argentina es esta pluralidad y esta diversidad. Podemos debatir, podemos disentir en público. El periodismo se asusta, claro, acá no hay ningún debate en público, entonces nadie se asusta. Cuando te pones a debatir en público con el que es tu aliado, esto ya se rompieron. Todo eso se dijo en la campaña y uno no se rompió, hicimos juntos la segunda elección y de la segunda elección pasamos a la construcción nacional de este frente. Solamente para contestarte en ese punto, la verdad es que nosotros somos conscientes que ese fue un debate que se dio en un mal momento, porque la verdad en el mismo momento en que nosotros estábamos haciendo la presentación de nuestro frente, le hacía perder fortaleza a nuestra propuesta que se colara dentro nuestro ese debate sobre Macri o no Macri. Ahora, lo que doy certeza es que no ha habido en ningún momento en la discusión de los partidos políticos que integran este frente jamás la consideración de ese acuerdo. Sí lo hubo en la aspiración individual de algunos de sus integrantes, que tienen la capacidad de decirlo, de multiplicarlo, pero no forma parte del debate de los partidos políticos de UNE, que se reúnen semanalmente, discuten una agenda. Ahí no se discutió jamás el tema de la incorporación de Macri. No está en nuestra agenda, la verdad. El resto corre por cuenta de quienes lo han expresado de manera individual, que tienen esta idea de que deberíamos conformar algo con la intención de ganar, de derrotar. Y acá planteo algo que me parece interesante por ahí para el análisis conjunto y para el intercambio. La elección que viene es una elección diferente a las anteriores. En la última elección hubo una cosa que se veía muy claramente, que es que el agotamiento del proyecto, el cansancio que la gente siente respecto al kirchnerismo, se expresaba en la búsqueda de alguien para derrotar a Cristina. Entonces aparecía siempre esta idea del voto útil, de la polarización que se plantea, de que, bueno, voy a votar a aquel que más daño le puede hacer. Yo creo que hoy eso ya no existe y me parece que es una nota auspiciosa para la elección que viene. Todo el mundo ya sabe que Cristina termina, Cristina se va, por lo tanto ya no hay que derrotar a Cristina. Cristina se va. Y eso nos da la posibilidad de pensar en la elección que viene en términos positivos, propositivos. La gente va a elegir a alguien para que la gobierne, para llevar adelante un proyecto de país, ya no para derrotar a nadie. Y entonces eso también desvirtúa la idea de conformar un espacio con amplitud pero con incoherencias que era pensado más para derrotar que para gobernar. Para gobernar uno necesita coherencia, por eso no puede negociar la coherencia en función de una amplitud que nos lleve, digamos, a esos riesgos. El problema es que ahora vamos a enseguida van a poder preguntar, sí, cómo no. El problema es que tienen que tener un equilibrio entre método para ganar las elecciones y un programa. Porque si tienen solo un programa y dicen, esta es mi verdad, se quedan solos gritando, este es mi programa. Y si solo quieren ganar, no tienen programa. Tiene que haber un equilibrio y hasta ahí estamos. Así es. Bueno, lo que dicen algunos expertos en elecciones y analistas políticos es que acá hay un problema aritmético, netamente aritmético. El Frente Amplio UNEN solito no gana una presidencial. Solos no ganan. Lo dicen muchos encuestadores, muchos analistas. Claro, exactamente. No, pero, fíjate lo que estamos diciendo. Perdón, Macri tampoco gana solo una elección presidencial. No es solamente el Frente UNEN, y a lo mejor Massa tampoco.
Estamos hablando como si las elecciones fueran en 45 días. Claro. Este es un disparate. Acá falta 1 año y 3 meses para votar la presidencial, que es en octubre. Lo que puede llegar a pasar en la Argentina en esto. Además puede llegar a salir cualquier otro caballo ahí que viene de costado que no sabés. La historia contemporánea, esta lista está llena además de casos de presidentes que fueron armados por el poder y por los medios en 3 o 4 meses. Sí, y otros que se derrumban y Y se se te caen. caen. Entonces, acá hay mucho por andar. Sí, sí. Hay mucho por andar y esta experiencia de la diversidad, la unidad y la diversidad que se unen, moviliza a la sociedad. Fíjate vos, ¿cómo va a resolver el justicialismo, mejor dicho, el Frente para la Victoria, su candidato? Está pensando en hacer una muy buena interna. ¿Podrá resistir más a la tentación de esa interna o seguirá corriendo solo? Todo eso está por verse acá. Sí, falta más de 1 año para la interna, no Pero entiendo es una cómo. elección de doble vuelta, ¿no? Entonces, como decía Doble vuelta que Margarita no se usó, nunca se usó la doble vuelta. balotaje, pero esta va a ser la primera elección con doble vuelta. Rige hace 20 años el balotaje, nunca Pero se usó. nadie va a ganar en la próxima elección en una primera vuelta. Bueno, mi última pregunta en esta ronda y vamos a las preguntas de los alumnos. ¿Cómo? No, ¿cómo se llegó? No se usó, no. Solamente con Cámpora. ¿Cómo? No, ¿cuándo? ¿Eh? Ah, no, en ese caso sí, por supuesto, pero no, por una cosa o por la otra no se usó. Con Cámpora también renunció a... la Balbín también renunció a la doble vuelta con Cámpora. No, sí, local sí. Bueno, por una cosa o por la otra no se usó, exactamente. Mi última pregunta en esta ronda es, obviamente, antes de que salte el tema, es obvio el tema que es el vicepresidente. La pregunta es si Vudú va a ser vicepresidente hasta el 10 de diciembre del año que viene, según ustedes o no. Bueno, yo, Marga, vos, Dale. yo creo que sale mal de este proceso en que está, sale mal. No hay nada que exija que renuncie en estas circunstancias. Acá se tiene que pedir la justicia y sin ningún tipo de presión, yo creo. Esa cosa de manifestaciones, adicciones. El juez está actuando muy bien. Es un juez nombrado por Néstor Kirchner. Tanto él como Rafecas entraron con el gobierno Kirchner. En fin, todas las pruebas y todas las cosas que hay en el juicio, es muy difícil que las levante. Entonces yo creo que va a terminar el Parlamento le va a hacer un juicio, esto no se puede pedir antes tampoco, porque para remover al vicepresidente necesitan los 2/3 de los votos. Tenés que estar seguros a tenerlos porque no hay una segunda votación cuando se hace un juicio político. Si fuera un hombre ético y digno, Vudú renunciaría. En este momento debería dar un paso al costado para no ser un elemento de presión sobre la justicia. Pero en fin, ninguna de estas cosas hace. Pero todo esto sucede porque no se hacen operaciones tan delicadas y tan comprometedoras como esta sin el visto bueno de tus jefes. Esto es fundamental. Perdón, senador, usted está diciendo que debería correrse, entonces estaríamos alterando la posibilidad del ejercicio del debido proceso garantizado en la Constitución Nacional, el artículo 19. No, yo creo que... Está acudiendo a la justicia como... No, pero por supuesto eso está muy bien. Pero yo creo que debería pedir, por lo menos el vicepresidente debería pedir licencia. No sé con qué autoridad... bueno, esa es mi opinión. ¿Con qué autoridad él puede estar al frente del Senado? Yo creo que quedó claro, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que él Claro, debería, no. lo que usted piensa que él Sí, debería por hacer supuesto, según por su supuesto. conciencia. Por supuesto. Por supuesto, ahora... Quizá lo peor, o sea, su conciencia justamente de No, sí. para el cual fue elegido por 54% de la población. Sí, Porque fue el vicepresidente elegido. está bien, pero es decir, No es
cualquiera que puede ser elegido, no, pero aquello de que yo, porque me votaron el 54% de los votos, puedo dar piedra libre, digamos, a todo un tejido de asociaciones ilícitas que rodean el Poder Ejecutivo para lucrar con el sobreprecio de la obra pública, todo eso son verdades. Entonces todo eso en algún momento tendrá fin. Si no lo tiene fin este año, nosotros somos absolutamente únenes, absolutamente respetuosos de la institucionalidad. Y no haríamos nada para desestabilizar. Nada, porque acá todos aquellos que intentan desestabilizar o que renuncie Cristina o fulano, usted abre, la historia argentina demuestra que cuando se abre una endija de ese proceso, entra un huracán incontrolable. Y además, por la institucionalidad argentina, la justicia tiene que funcionar y la tiene que ligar a que la tenga que ligar. Justamente si renunciara al vicepresidente, tenemos hartos ejemplos de renuncia del vicepresidente o de carencia del vicepresidente que han... No, pero lo puede sustituir uno que tiene antecedentes extraordinarios, es que es Zamora. ¿Te llevas bien con Zamora? ¿Te llevas bien con Zamora? No, por supuesto que me llevo mal. No sé si he cruzado alguna palabra con Zamora. Ahora, a mí, sinceramente, me parece una porquería, ¿no es cierto? Y me parece que es un testimonio de la liviandad con que tomamos ciertos temas, que es aceptar la corrupción, el robo de lo que es público. La verdad me parece insostenible. Este espacio hace de ese un tema mayor. Por eso estamos todos de acuerdo los partidos hoy. Nosotros pusimos un proyecto que es la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra el patrimonio público en ejercicio de las funciones. Acá no hay nadie. Mire, hace 3 o 4 días la Cámara Federal porteña se expidió en un fallo vergonzoso, lo cual demuestra la degradación de esa justicia. ¿Sabe lo que hizo? Sobreselló a todos los involucrados en el mayor endeudamiento que se le hizo al pueblo argentino. Causa del megacanje. 55.000 millones de dólares de aumento. 55.000 millones de dólares significa haber hecho así en la taba de la República Argentina. Es una cifra que el ciudadano no llega a representarla. La cantidad de viviendas, la cantidad de hospitales, la cantidad de escuelas, el 82% móvil, todo eso se ha logrado. Eso lo hicieron, hay 7 funcionarios en la causa. Cavallo piloteó esa causa con Mulford. Fueron absueltos todos. No, en realidad prescribió, ¿no? Sí, por prescripción. Sí. De la misma manera que Menem y sus 12 secuaces en la voladura de la fábrica de armamentos de Río Tercero fueron absueltos. ¿Puedo hacer Sí, cómo no. Algunas aclaraciones en este punto. Primero, Vudú está involucrado o investigado en una multiplicidad de delitos. Muchos delitos son, no solamente en la causa Chicone. En la causa Chicone, el origen de la causa es la investigación del delito denominado en el Código Penal las negociaciones incompatibles con la función pública. Si se quiere un delito menor, a mí a veces me produce temor que quede solamente encapsulado en ese delito, cuando en realidad, y por suerte el juez lo explicó claramente cuando hizo la resolución de la semana pasada, donde describe la maniobra en su conjunto y lo que demuestra el juez para fundar lo que él le llama el estado de sospecha, es la elucubración de una maniobra que tenía por finalidad quedarse con una empresa para hacer negociaciones con el Estado. Por lo tanto, ahí atrás de esa sola figura y de esa sola causa ya no está solamente el delito de negociaciones incompatible con la función pública, sino la asociación ilícita, la apropiación de la empresa, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, bueno, una cantidad de... Las pruebas, los elementos que hay en esa causa son
contundentes. Ningún juez va a firmar una citación a declaración indagatoria como la que firmó el hijo la semana pasada si no tiene esta absoluta convicción, porque el juez sabe, como sabemos todos nosotros en realidad, la trascendencia que tiene citar a indagatoria a un vicepresidente. Por lo tanto, el hombre está en su convicción más absoluta. Ahora el tema es que Boudou está investigado en muchas otras causas, muchísimas. Fíjense ustedes cómo describe al personaje que la primera causa judicial en la que se lo investiga es la adulteración de papeles de un auto porque no le quería pagar a la ex mujer la parte proporcional de la sociedad conyugal. Fíjense, qué estupidez, pero que lo pinta de cuerpo y alma al hombre. Si es capaz por $3.000 de fraguar un documento público, la verdad es que no es capaz después de eso. A eso agreguemos la causa para mí, tal vez una de las más complicadas, que es la de la consultoría, la intermediación, la negociación de la deuda de Formosa. Boudou era el ministro de Economía cuando le conceden en la negociación que la provincia de Formosa hacía con el ministro de Economía, le dan esa negociación a una consultora que de casualidad era Van den Broele y de Olfan. Ayer dijo que no sabía nada de eso. 7 millones de pesos. Ayer dijo que no sabía nada. Para que negocien con él. Claro, él no sabía nada, pero él vive en un departamento que es de propiedad de una de las empresas beneficiadas y en un departamento de su propiedad vive el socio de Van den Broele. La verdad, la empresa de Van den Broele, de Olfan, le pagaba los viajes al exterior al hermano, a Juan Boudou. Bueno, y así como esto, cantidad de cuestiones, el enriquecimiento, pero bueno, son muchas las causas. Ahora, la aclaración que quiero hacer es esta. La Constitución Nacional establece 2 causales para el enjuiciamiento político de un funcionario. Una causal es la comisión de delito. Y a esos fines hay que esperar el avance de la justicia. Como dice Pino, respetuosos de la justicia, uno no podría hoy decir hay que destituirlo porque todavía la causa judicial no ha llegado al punto de maduración que realmente pueda utilizarse para la destitución. Porque el juicio político tiene por única finalidad destitución del funcionario. Pero la Constitución establece otra causal. Y la otra causal es el mal desempeño en el ejercicio de las funciones. Es claramente un enjuiciamiento de tipo político. Es una valoración de la gestión política o administrativa del funcionario. No es si cometió delitos o no cometió delitos. Eso corre por cuenta de la justicia. No es el Congreso el que tiene que determinar eso. Y en este punto de la valoración de su gestión política, uno tiene que poner sobre la mesa todas las cosas. Hasta el contrato que firmó en el Senado como vicepresidente o presidente del Senado para contratar una empresa de prensa a la que le ha pagado 10 millones de pesos cuando el Congreso tiene su oficina de prensa, por ejemplo, y así cantidades de cosas. Entonces, lo digo sobre todo porque hoy hay una respuesta muy facilista, dejemos que actúe la justicia. Sí, dejemos que actúe la justicia, pero la Constitución pone en cabeza del Congreso un enjuiciamiento de tipo político que no tiene por qué esperar el avance de la justicia. Lo digo por las dudas porque nosotros creemos que el Congreso no puede desligarse de la responsabilidad que tiene hoy tener un hombre en ese lugar al que nosotros deberíamos estar enjuiciando por su mal desempeño, no por el delito, ¿no? Preguntas. Levanten la mano. Bueno, vamos a empezar por vos. Te doy... Sí, fue la primera. Bueno, vamos a darle entonces la primera pregunta a la señora. Te doy otro argumento a favor de lo que estás diciendo, Margarita, que es el impeachment contra Nixon en el año 74, cuando él tenía 3 causas judiciales por encubrimiento, básicamente, en el caso Watergate, que estaban inmaduras esas causas. E igual lo voltearon a Nixon, que termina renunciando, no va al impeachment porque hace las cuentas y se da cuenta que el Senado lo va a cocinar, entonces renuncia. Pero la situación era exactamente la misma. Para eso hace falta una gestión de integridad, de honestidad política en el Congreso que nosotros no tenemos. Porque este Congreso es un Congreso que ha manchado la historia del Parlamento argentino cuando votó la expropiación de Chicone para taparle las huellas. Entonces es muy difícil, no vamos a tener las mayorías. Porque este mismo Congreso le votó eso hace un año atrás. Entonces todos sabemos perfectamente que ese número no va a estar. Para lograr avanzar en ese enjuiciamiento político debería haber un acto de responsabilidad política, pero esto tiene que ver con lo otro que decía Pino. La verdad es que nadie le suelta la mano porque, bueno, porque todo el mundo sabe que es una pieza de dominó, que cae y se empieza a voltear un montón y nadie sabe cuál es la última pieza, ¿no? En todo esto. Señora. Perdón.
Bueno, mi intención, buenas noches. Primero estoy acá porque la admiro muchísimo y además por la honestidad que ha demostrado durante su trayectoria. Mi inquietud es, yo soy intelectual, soy psicoanalista, he dado clase, he trabajado, he atendido y mi preocupación máxima en esta unión de la que ustedes hacen gala y demuestran es cómo llegar con los contenidos que proponen, con las pasos, que salvo los intelectuales que estamos aquí, la gente que manejamos cierto nivel, nos enteramos con un tejido roto, con unas instituciones que no funcionan, con una corrupción al máximo nivel, con una pobreza que caminando por la calle de 10 años a esta parte, lo único que se ven son colchones y gente con ropa tirada. ¿Qué hacer con todo eso? ¿Cómo llegar a esa parte de la sociedad que está totalmente destruida? ¿Desde dónde? Esa es mi preocupación máxima. Nosotros estamos acá en la Universidad de Palermo y regios, sentados, confortables, accedemos a los libros, a los docentes y a cuánta maravilla nos rodea. Y el resto, que es la gran mayoría del país, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se llega con esos contenidos? ¿Cómo se hace para que la gente entienda que es un grupo de personas que bregan por otra cosa, que desean otro país y que proponen una elección desde la cabeza del otro? Margarita. La verdad que me preocupa. La verdad es que no desconozco esa realidad, pero también confío mucho en que la sociedad tiene y exhibe sus mecanismos de autodefensa cuando llega a puntos límites, tal vez, ¿no? A nosotros nos pareció que después de la reelección por más del 50% que en el año 95 consagró a Menem para un nuevo periodo, estábamos en una situación similar, que la gente tenía una permeabilidad a la corrupción y a una cantidad de cosas y que de ahí no se salía. Y sin embargo la gente demostró después que cuando toca fondo sale y tiene la obligación de salir y asumir sus responsabilidades. En ese momento fallamos nosotros. Por eso ahora la gran responsabilidad es no solamente construir una alternativa política en condiciones de competir y ganar, sino realmente una alternativa que pueda gobernar, garantizar gobernabilidad, transformaciones, sostener esta unidad para poder llevar adelante un proyecto de país. Yo no desconozco, insisto, esa realidad, pero también creo que hay que trabajar mucho con la gente, porque lamentablemente todos esos sectores a veces que terminan siendo cooptados por el poder del repartidor, en realidad, pues lo que hay que cambiar es una concepción de política clientelar y asistencial por una política de promoción de derechos, sobre todo, y hay que tratar de hablar con toda esa gente para que sepa que los mismos a los que acompañan con su voto son los que la victimizan también, ¿no? Pero bueno, yo soy muy respetuosa de la voluntad popular, creo que debemos trabajar mucho para tratar que la gente conozca, entienda, nos conozca a nosotros, sin desconocer estas dificultades, ¿no? Que yo creo que obviamente existen, pero eso no nos hace perder la valentía para llevar adelante el proyecto. Dale. Buenas noches, mi nombre es Carolina Pérez. Te quiero preguntar sobre dos cuestiones. La primera es que, volviendo al caso del Vudú, la oposición pide juicio político, pero en el caso de que se llegue al enjuiciamiento, el Congreso, la mayoría en el Congreso la tiene el oficialismo. Y como bien dijimos, o dijeron ustedes, la intención del gobierno es proteger al vicepresidente. Entonces, ¿se llegaría realmente, ustedes piensan que se llegaría a destituir al vicepresidente? Hoy creo que no. Y la segunda cuestión, que ahora lo dejo que me responda, es ¿qué opinión les merece el esquema de pago del acuerdo con el Club de París? Bueno, ese acuerdo es otra estafa grande esa, y es muy grave. Fíjense en que se han provocado dos hechos muy escandalosos, muy graves, muy lesivos para la economía nacional, que ha sido la indemnización fraudulenta a Repsol. Fraudulenta porque la tasación no existió. La ley de expropiaciones y la Constitución dice que cuando hay expropiación, el Tribunal de Tasación de la Nación debe tasarlo, primero. Acá primero se llegó a un acuerdo y después se dibujó el número para que exactamente entrara en el acuerdo.
Son 126 bienes, 126.000 bienes los de YPF. ¿Me entienden? En 108 semanas no sé, es imposible que se puedan tasar. Y para tasarlos se debió hacer una auditoría de las reservas que hay en cada uno de los pozos. Hay 29.000 pozos, tiene YPF. Nunca se hizo. Entonces todo eso es una falsificación. Además, el daño ambiental provocado por Repsol es millonario. Se habla de 10, 15 mil millones de dólares y muchísimos años para remediarlo. Las pasturas están contaminadas, los desechos petroleros están en piletones al lado de los equipos de perforación. Cuando llueve todo eso se derrama. Pero además está la contaminación de las napas de agua. Las propias petroleras han denunciado 4.000 accidentes contaminantes. Esos son los que denunciaron. Después están los miles de accidentes que no se denuncian. Y por eso las napas de agua en los aledaños de los yacimientos están contaminadas con hidrocarburos. Tiene metales pesados, no se pueden tomar. Tan es así que ya se ganaron varios juicios en Neuquén y Repsol está obligada a entregar agua potable a las comunidades que viven allí, hasta para los animales. Todo eso se obvió y lo más terrible es que se le dio indemnidad a Repsol por los daños pasivos o los pasivos que se pudieran descubrir en el futuro. Es decir, que todo se hace cargo de YPF. Ahí nos endeudaron por 13.700 millones de dólares, que son 6.000 millones de dólares en bonos, pero con los intereses, porque hay bonos que el último termina en el año 33, toda esa cuenta chiquita suma 13.700 millones. Y ahora con el Club de París son 9.700. Termino diciendo que lo del Club de París ya es el colmo de todo, porque todavía hoy no hemos conseguido que ni a los legisladores le muestren las cláusulas del convenio. No se sabe a quién le pagaron. En diciembre pasado la deuda era 6.100 millones de dólares. Terminaba arreglando por 9.700 6 meses después. Y no hay ningún detalle de a quién le pagaron. Es decir que adentro de esos 3.600 millones que aparecieron, es mucha plata, 3.600 millones es poner en funcionamiento muchísimas cosas. Es dar una reparación histórica a los jubilados de una vez. Bueno, ahí hay deudas privadas que se pasaron a esa olla que se llama Club de París. Bueno, todo eso es ilegítimo porque según la Constitución Nacional el único encargado de tratar los asuntos de deuda es el Congreso de la Nación. Un agravante que es un acuerdo que compromete al gobierno que viene y yo creo que mínimamente se debió haber hecho una consulta con los partidos políticos porque realmente se está asumiendo un compromiso hacia adelante que no debió haber hecho este gobierno solo, ¿no? Adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Fiorella Alvarenga y soy de periodismo. Me parece muy interesante su discurso, me parece que es algo utópico, lo de vamos a arreglar entre todos, vamos a amigarnos y vamos a llegar a un punto. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, supongamos que llegan a las PASO y queda de candidato a la presidencia Carrió, pero resulta que alguien seguía el frente de ustedes porque le gustaba la ideología de Pino. ¿Cómo van a hacer para mantener a ese elector para la presidencia? Porque va a decir, no, ya no queda Pino, queda Carrió que piensa completamente diferente, me alejo del partido. ¿Cómo van a manejar eso? Contestar pues lo mismo que pasó en la ciudad en la última, claro. La fidelización. Nosotros tenemos muchas ideas y muchas propuestas compartidas con Elisa Carrió. Esa es una interpretación suya de que... Perdón, soy de Costa Rica, no voto aún en Argentina. Sí. Pero personalmente, sí. Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con las cosas que usted opina con su ideología. Ahora, si quedase Carrió, no la votaría. O sea, parto de una opinión personal después de vivir 8 años en Argentina. Pero es legítimo, cada uno vota al candidato que se identifica con él.
Yo creo que Carrió aporta mucho a la construcción de este Frente UNEN. Pero además el ejemplo fue la última elección. Muchos pensaban que si Pino ganaba en la interna, habiendo otros candidatos a senador, no iban a votar, que no iba a haber fidelización respecto del voto hacia Pino. Y sin embargo eso existió, y lo mismo existió respecto de la lista que encabezaba Carrió. Creo que lo importante es cuando el frente establece claras diferencias con lo que está afuera, ¿no? Entonces la gente sabe perfectamente que Pino en el Senado hoy representa a la totalidad de los que expresan UNEN y que hay una base común de principios que se respeta. Esto no significa que individualmente alguien que apoya a UNEN en la PASO, más por lo personal que por el proyecto colectivo, pueda perderse, pero creo que son los mínimos. El resto, hay en nosotros un compromiso muy fuerte de que cada uno de nosotros, al lugar al que llega en representación de ese proyecto colectivo. Y cede muchas veces de lo propio en función de lo acordado entre todos. Dale. Yo soy Nerea Oscar Donato Córdoba. Estoy haciendo una segunda experiencia en materia de esto. Soy contador público. En realidad tengo dos o tres, si se puede hacer. Me gustaría saber la opinión de cada uno en algunas de estas. Por ejemplo, ¿qué opinan sobre que en un debate, vieron los famosos debates televisivos, el que está primero nunca va? ¿Harían ustedes eso si liderasen la lista presidente? No, jamás. Nosotros tenemos incluso proyectos presentados para que el debate sea obligatorio. Bien. La segunda es, en un momento se hablaba sobre la posibilidad de pasar algo parlamentario. Sin embargo, siempre está la misma corrupción por parte del PJ. ¿Creen que se podría pasar? No entendí la pregunta. Si se podría pasar a parlamentarismo, si la filosofía... Un sistema parlamentario. La mayoría de los políticos en Argentina es la misma corrupción que hay ahora con presidencialismo. Bueno, haría falta una reforma de la Constitución. 2/3 partes de los votos de ambas cámaras. Sí, eso lo sé, pero si el país, los políticos están realmente adaptados para poder pasar a esto. Yo digo en esto una opinión personal, porque nunca nosotros hemos discutido. Yo no estoy de acuerdo con ese cambio, porque me parece que atrás de eso lo que se esconde son los problemas reales que tenemos. Y hay gente que cree que nuestros problemas son por los sistemas presidenciales. Y esto no es así. Es más que nada por la falta de conductas que las personas tienen en el ejercicio de los cargos que no por el sistema. Creo que lo que hay que corregir, y la sociedad tiene que hacerse cargo de producir esos cambios, es que realmente la gente que gobierne sea gente honesta y que no haya abuso de poder. El problema del presidencialismo no es el régimen presidencial, es el abuso que hace de un régimen que es constitucional, ¿no? Bien. Pero una opinión personal. Y ahí me gustaría saber más a él. Sí, yo lo dijo que hablé. Sí. Yo veo, por ejemplo, escuché, en Uruguay se limpió los mejores ríos de la Plata para que se puedan bañar, especialmente en Montevideo. En Austria, cuando se contaminó el Danubio, fue presa la persona. Para usted, ¿qué considera sobre respecto al afano que se le está haciendo a los recursos naturales y la contaminación extrema que hay en el Río de la Plata? La verdad que es una barbaridad. Nosotros tenemos dos grandes asignaturas pendientes en la Argentina que demuestra el fracaso en estas décadas, ha sido un enorme fracaso de la dirigencia. Uno de ellos es el Riachuelo. No es de ayer. Eso es una barbaridad. La cuenca del Riachuelo es un elemento de altísima contaminación y que contamina el Río de la Plata. Pero todo eso tiene que ver con lo que hablaba yo antes de la desprotección. Acá no hay políticas de protección ambiental ninguna. No hay quien lo... Cuanto más te alejas de los centros, de los grandes centros urbanos, el desamparo es mayor y cada uno hace lo que se le da la gana. Todavía hay cientos de industrias a la orilla del Riachuelo que tiran todo. Vos tenés en el río Paraná, ahora se ha instalado el barco regasificador en el kilómetro 72. Una verdadera monstruosidad. Porque ese barco completo de gas tiene la potencia de 2 o 3 bombas atómicas si llega a pasar un accidente. Los accidentes es lo no previsto. En todos los países los traspasos de gas natural licuado que vienen así en barcos se hacen mar adentro. Y hace rato que se hace en Bahía Blanca.
es peor, en Bahía Blanca está al costado del centro petroquímico. Está al lado, vuela Bahía Blanca. Espérate que tengo muchas preguntas. Pino y Margarita, les pido si pueden ser respuestas más breves, por favor. Sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es María Meli Iribarne, estudiante de periodismo, y quería saber, se introdujo la palabra corrupción, se introdujo también la figura del juez Ollarvide, se habló de la justicia, y lo que quisiera saber es qué opinan o cómo ven la situación del doctor José María Campagnoli, que por investigar justamente un caso de corrupción ha sido suspendido en sus funciones y está ante un tribunal de enjuiciamiento por una posible destitución. Gracias. Gravísimo. Tiene que ver obviamente con la intención de un gobierno y esto fue el objetivo que tuvieron el año pasado con el intento de reforma judicial, es tener una justicia cómplice, una justicia funcional para garantizar la impunidad de todos los corruptos que tienen adentro del gobierno. Y la razón del apartamiento de Campagnoli tiene que ver con eso. Campagnoli había decidido avanzar en una investigación, no solamente la de las causas de Lázaro Báez, sino que fue el que detectó las maniobras del hermano de la ministra de Seguridad, también con algunos delitos, y lisa y llanamente lo apartaron. Creo que el grave problema lo tenemos en la procuración, ¿no? En la procuradora, que es la que dispuso el procedimiento que se le está llevando adelante. Es realmente muy preocupante lo que ocurre con la justicia. Adelante. Hola, buenas noches. No es una pregunta, es como un popurrí de cosas que fueron mencionando y que me quedaron ahí como en el tintero. La idea de identidad me parece que de unidad está buena, pero me encantaría creerles, pero en las experiencias de este tipo generalmente muchas veces llegan a un tipo de quiebre o precisamente falta una identidad en esa unidad. Es como ponerse de acuerdo en cosas, en algunos puntos centrales puede ser muy fáciles, pero bueno, ¿cuáles son los puntos de conflicto más álgidos que como un grupo unido deben afrontar? Precisamente por un poco lo que mencionaba, que hay algunos personajes que muestran tendencias políticas que entre ustedes se ven como bastantes contradictorias. O sea, me interesa más saber cuáles son sus diferencias de fondo y cuáles, dentro de este programa, cuáles son las formas para trabajarlo. Tal vez los planes más relacionados a la cuestión económica del país o del futuro económico sea un punto de conflicto. Eso por un lado. Y con el tema, esta cuestión de respetar la institucionalidad, y con el tema de vudú, que es un tema que está en los medios y que todos somos como conscientes de lo que está pasando, también me parece que hay como un doble discurso en ese tema, porque es como si no está imputado realmente o no ha sido condenado por la justicia, no estamos como haciendo una especie de condena social previa más allá del juicio político, que de hecho que tampoco se lleva a cabo en sí, es como una constante amenaza, pasa mucho con esto de voy a hacer una demanda sobre algo que no termina yendo a ningún lugar. No hay una especie de peligro ahí en ese denuncismo típico de Carrió, por ejemplo, donde no termina yendo a ningún lado. No es eso mismo ir descreyendo de las instituciones. Esas son como dos grandes preguntas que me estaba haciendo. Bueno, vuelvo a lo que yo creo que ya dije antes. Nosotros tenemos algunas experiencias exitosas en los países vecinos. No me voy a hablar de Francia, Suecia, Alemania. En los países vecinos tenemos acá enfrente el Frente Amplio uruguayo entre el Pepe Mujica y Darío Astor con Tabaré Vázquez. Hay diferencias enormes. Todos los que estamos acá en UNEN no pensamos exactamente igual de todos los temas. El salto de avanzada que tiene esta unidad es la construcción de un frente a partir de grandes ideas que nos unen: defensa de la institucionalidad, más y mejor democracia, defensa de la justicia. Nos planteamos la revisión, impulsar la coparticipación federal, nos planteamos empezar la reforma tributaria para ir saliendo del modelo regresivo del IVA. Son todos temas grandes. Nos proponemos la transformación del transporte, nos proponemos la defensa de los bienes y recursos naturales, nos proponemos una lucha muy fuerte contra la corrupción. Todos son nidos de corrupción. De los mayores nidos de corrupción, ahí tenés al PAMI, es un ejemplo monumental de corrupción.
Es el tercer consumidor de medicamentos de la Argentina. Y nadie puede poner la lupa ahí porque todos son arreglos y cosas. Todo está complicado. Yo creo que en UNEN, seguramente en la letra chiquita todos tenemos algo que agregar o algo que decir. Eso es lo interesante que tiene UNEN. En la letra grande estamos convencidos y unidos en esas grandes reformas. ¿Qué son las grandes reformas? Miren, partamos del concepto que nadie puede pretender hacer el 100% de lo que quiere. Eso no existe. Eso lo hace un mandamás grande, con un enorme poder y todos alineados. Entonces, la vida parlamentaria y la democracia exige acercarse al otro y compartir proyectos para conformar mayorías. La Argentina necesita conformar una nueva mayoría capaz de asegurar gobernabilidad. La conformación de esa mayoría es plural. Acá no existe un liderazgo grandísimo. Hoy ni el liderazgo de Cristina podría asegurar aunque fuera candidata a presidente. Entonces, estamos en un momento de cambio, de vértice, y nosotros nos hemos planteado apelar a la conformación de una nueva mayoría, una mayoría plural. Hay que aceptar esa diferencia. Termino diciendo, lo que sí va a acordar este espacio es grandes temas para convertirlos en políticas de Estado. Políticas de Estado para la reconstrucción de la educación, para la reconstrucción de la vivienda, faltan 3 millones de viviendas, para la reconstrucción de la solución a los jubilados. Tenemos 4.700.000 jubilados que ganan 2.700 pesos. Hay 10 o 15 grandes temas. El empleo joven, el shock industrial para asegurar trabajo a 750.000 chicos y chicas que no tienen trabajo. Y son 1.200.000 si contamos a los NI. O a los precarizados, quiero decir, no los NI, a los precarizados. Entonces, todos esos son grandes temas y son políticas de Estado que no se van a poder resolver en 2 o 3 años. El próximo gobierno, seguramente el primer año, hará una enorme convocatoria a sentar a todas las partes para lograr una suerte de pacto fundacional, una suerte de pacto de la Moncloa argentino. Y ponernos de acuerdo en esas grandes políticas que el gobierno que le siga no se va a poder apartar. Doy un ejemplo. Argentina con la democracia instaló una política de Estado que es la de derechos humanos. La inicia Alfonsín, dice el nunca más, etcétera. Después la retomó Kirchner, pero respetaron todos. Y después también otra gran política de Estado fue meter en caja al ejército. La ley de defensa y la ley de seguridad interior están vigentes. Se acabó aquello que la palabra del comandante en jefe del ejército tenía tanto más lugar que la del presidente de la Nación en la primera parte en la primera página de los diarios. Eso no se pudo haber logrado sin el acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas argentinas. Adelante. Quiero perdón, completar Margarita. la segunda Sí. parte de la pregunta respecto al tema de la condena social. Si cuando hablamos de la condena social sobre una persona que aparece involucrada en este tipo de hechos, es la sociedad que reacciona, reclama, grita y dice se tiene que ir, que renuncie y todo eso, está muy bien, porque eso implica una sociedad que se planta, que defiende sus principios, que no está dispuesta a tolerar la corrupción, eso me parece bien. Ahora, me preocupan mucho más los actos de una sociedad que tolera el linchamiento cuando hay un ladrón que entra a una casa y después salen a pegarle y a matarlo, ¿no? Entonces, me parece que hay que tratar de valorar un poco qué es lo que significa una sociedad que reacciona. Claro, por supuesto, yo digo, la condena social de una sociedad que reacciona en el reclamo y en el repudio social al corrupto, es muy bueno la gente que se moviliza así. Me preocupa mucho más, y ahí es donde están violadas las garantías individuales, no en el reclamo de que renuncie, en el que va y quiere hacer justicia por mano propia cuando linchan en la calle a alguno, ¿no? Si mudó por inocente, que es muy posible que no lo sea, ¿cómo recuperarse? Eso es lo que digo de la parte Es que algo que no tiene... estamos inculpando
Claro, pero es que quien debe garantizarle a Vudú su ejercicio de derecho de defensa es la justicia, no es la sociedad. La sociedad, su poder, ¿cuál es? Es gritar, pararse en una esquina y decir que se vaya. Eso es lo que puede hacer la sociedad. Quien le debe garantizar el principio de defensa por si es inocente, que es el principio de inocencia, fundamentalmente, es la justicia. Fíjate hasta qué punto se lo han garantizado, que se lo está citando a declarar por un episodio ocurrido hace 4 años. Le han dado todas las oportunidades para que presentara cuanto recurso pudo y se le ocurrió y sigue haciéndolo. Por lo tanto, si ha tenido algo Vudú, ha sido sin ninguna duda la posibilidad de ejercer su derecho de inocencia, que evidentemente lo tiene. La declaración indagatoria es para eso. La declaración indagatoria es para escuchar a una persona imputada de un delito que pueda ir y decir sus verdades. Y eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, si algo me parece es que en ningún momento se ha violado, es el ejercicio de derecho de defensa. Pero no es la sociedad la que lo tiene que hacer. Eso es la justicia y lo está haciendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Javier Friedman, soy médico del Hospital de Moreno, donde, bueno, vos estuviste hace poco. Nos vimos. No nos vimos. Yo no estuve ese día. ¿Dónde te vi a vos antes? No sé, qué sé yo. Yo me enteré por Facebook que estuviste. Uy, mirá, estuvo Margarita, me la perdí, dije. Bueno, lo que siento, no de ahora, desde hace varios años, no les pregunto lo que opinan del tema de salud pública porque me lo puedo imaginar. Lo que me preocupa es por qué no es un tema de debate. Hace rato que estamos hablando, nadie mencionó salud pública. El conurbano, o por lo menos la zona oeste, el partido de Moreno son 500.000 habitantes. No hay cirugía infantil, no hay terapia intensiva pediátrica. ¿Qué riesgo tiene alguno de los chicos de que a alguien se le escape un balazo? Que haya algún accidente de tránsito a la autopista o el ferrocarril Sarmiento. Todos los años nosotros tenemos que, yo soy neonatólogo, poner en neonatología chicos ya de 4 meses que por el hacinamiento, porque un importante porcentaje de la población, todo el mundo sabe, vive en casillas, están muy propensos a las bronquiolitis, termina en neonatología y muchos fallecen, yo no sé si por la patología en sí o porque no la atiende el especialista adecuado. O hoy en día te llega un chico, pero en este momento, no tenemos que poner hipótesis, quizás en este momento está llegando un chico de 3 años a pediatría por una apendicitis, tanto en Moreno, tanto en Merlo, tanto en José C. Paz, tanto en San Miguel. ¿Cuántos pibes hay? Muchos, ¿no? Existe la posibilidad que alguno caiga. Y eso se puede complicar tranquilamente en una peritonitis y tenés que programar un traslado a una terapia intensiva si es que el anestesista y el cirujano de adultos no tienen la buena voluntad y todos los médicos estamos con el miedo del juicio mala praxis. No, a ver qué me voy a meter con un pibe, yo soy cirujano de adultos y después se lo tengo que explicar a un juez. Lo pateo. Desgraciadamente, esa es la realidad que se vive en los hospitales. Y uno ve a lo largo de los últimos 10 años, parecía como que el único problema que había en Argentina era la inseguridad. Bueno, si te pegan un tiro, sería bueno que por lo menos haya traumatólogo en el hospital, neurocirujano en el hospital. Especialidades pediátricas casi no hay. Si tenés, llamémosle la suerte entre comillas, de ser docente, de ser policía, de ser médico y tener IOMA, las clínicas de provincia no atienden IOMA. La plata de IOMA está en Buenos Aires activa, porque las clínicas no llegan. Entonces, lo que opinan ustedes, todos sabemos lo que opinan de lo que yo estoy diciendo, pero me gustaría saber por qué no es un tema, yo soy médico, así que estoy totalmente cejado, considero que la salud es uno de los principales pilares de la sociedad. No les voy a poder pedir brevedad a ellos después. Bueno, así que me gustaría saber, o por qué no está incluido dentro de las prioridades de las agendas de ningún partido político. A ver, en la nuestra a tal punto es prioridad que la primera visita que decidimos hacer con Wiener hace 15 días fue a Moreno con tema único, salud. Visitamos primero una unidad asistencial abandonada en un barrio realmente periférico y de segundo la visita al hospital. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad. Es una prioridad, entre otras... Es una prioridad, entre otras cosas, porque
Wiener lo ha hecho prioridad en su gestión, porque a veces lo importante también es poder demostrar que las prioridades se definen no en los discursos, sino en la gestión. El progresismo se define no en los discursos, sino en la gestión. Y en ese sentido nosotros podemos mostrar y exhibir lo que ha sido la gestión de salud en Rosario y en la provincia de Santa Fe, donde realmente la cantidad de unidades sanitarias periféricas para atención, sobre todo primaria, de la salud, ha sido siempre una prioridad. Y eso es lo que planteamos. Y después que cuando nosotros hablamos del transporte, de la vivienda, de los servicios de infraestructura, hablamos de la salud, porque en el conurbano, en gran medida, las enfermedades que llegan a los hospitales se deben a las malas condiciones ambientales, a que más de la mitad de la población, en algunos casos el 90 o el 100% de la gente que vive en esos barrios no tiene agua potable, no tiene cloacas. Los resultados de la herencia del crecimiento extraordinario estos últimos 10 años es la gente que vive sin cloacas, la verdad. Y esos son los problemas de salud. Entonces, para nosotros eso es prioritario. Por eso nosotros planteamos un proyecto de país implica un proyecto que incluye una infraestructura social para atender estas cuestiones, porque la política de salud no es ver si ponemos más médicos en el hospital para atender a la gente que llega enferma, sino cómo hacemos para evitar que la gente se enferme. Y entre otras cuestiones, esto tiene que ver con que no haya corrupción, tiene que ver con que haya servicios de infraestructura básico para que la gente pueda vivir en condiciones de dignidad. Por eso el tema es que la salud es prioridad, pero la vivienda es prioridad. Y el tema de la vivienda incluye todas estas cuestiones. No se trata simplemente de darle a la gente un plan de vivienda, una casa, un departamento para que viva. Se le trata de dar condiciones habitacionales y de hábitat natural para que realmente pueda ejercer estos derechos. Para nosotros es prioridad en esos términos, ¿no? Ahí está, ahí se escucha. No, en realidad me quedé con la reflexión de Pino recién sobre las leyes de defensa y seguridad interior que conviven con una ley antiterrorista. Un poco cuál es su mirada sobre, bueno, el rol que le asigna esa ley, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la seguridad interior y a los servicios de inteligencia del Estado. Y bueno, también sobre los proyectos de Kunkel, Sturzenegger y Justosi sobre la criminalización, en realidad, entre comillas y muy mal intencionado, perdón, sobre la regulación de la protesta social. Sí. Una cosa son las leyes, igualmente la Constitución. Tenemos una Constitución excelente. El artículo 14 bis. No sé si algo del artículo 14 bis se aplicó en la Argentina. La Constitución es violada constantemente. El hecho de que tengamos una política de Estado consensuada por las fuerzas políticas en defensa y en seguridad interior no quiere decir que se respete ni que se aplique. Y tampoco lo es todo. También hay una ley una ley que regula la inteligencia interior. Bueno, la ley antiterrorista viene a confrontar con todo eso. Y por eso nosotros la denunciamos, hicimos todo lo posible para oponernos. Hay algo interesante a decir, que el desarrollo grande de la inseguridad y del narcotráfico en la Argentina, los delitos federales, la trata de personas, incluso el trabajo esclavo, se ha desarrollado en estos 10, 15 años. Pero se ha desarrollado con la complacencia y complicidad del Estado. Esto es gravísimo. Miren, todavía no se han abierto los archivos para investigar la pista argentina en la voladura del AMIA. Epa. Es más, la Secretaría de Informaciones del Estado financió las falsas pistas. Durante 7 años lo colocó al mamarracho del juez Galeano, que fue destituido, y financió al falso testigo Tejeldín con la Traffic. Todas estas cosas pasaban en la Argentina. Por eso nosotros decimos que los servicios de informaciones en la Argentina deben ser intervenidos. No han sido intervenidos después, ni reestructurados después de la dictadura militar. Esto es gravísimo. Todavía hay funcionarios que vienen del proceso. Si a eso le agregamos que está al frente del ejército el que fue jefe de inteligencia militar
en todos estos años. Pero lo grave es que formaba parte de los escuadrones del Servicio de Informaciones del Ejército, que empezó haciendo el seguimiento de los referentes riojanos en los años 70. Hacía el seguimiento del obispo Angeleri. El obispo Angeleri fue asesinado en La Rioja y sus 2 sacerdotes del Chemical también. Y ahí estaba Milani. Claro que y además la desaparición de su soldado asistente, Ledo. No, es una verdadera vergüenza. Y la vergüenza que el gobierno que se dice progresista y defiende los derechos humanos de Cristina Fernández haya nombrado semejante personaje. Esto es temible, ¿eh? Tan es así que sectores que han apoyado siempre y lo siguen apoyando al kirchnerismo, como el CELS, salieron de punta contra esto. Entonces, la verdad que estamos en el horno. Todo ese complejo es cómplice del desarrollo grande del narcotráfico en la Argentina, porque desarmaron la frontera norte. ¿Cómo puede ser posible que en 10 años no hayan alquilado radares y no los teníamos, no los podíamos producir? Y además, antes había 1000 pistas de aterrizaje en los años 90 para las avionetas de la droga y ahora son 1400. Es decir, el narcotráfico se desarrolla con la complacencia de los altos mandos de la inteligencia argentina, y se desarrolla con la complacencia de la Policía Federal, la Policía Federal es el equivalente del FBI, tiene que cubrir todo el territorio, y se desarrolla con la complacencia del complejo de servicios de informaciones en la Argentina. Vos además podés cruzar la frontera en el río Uruguay o en el río Bermejo cuando quieras, donde quieras, llevando lo que quieras. Entonces todo esto es una farsa. No ha habido una política real de combatir el delito y los delitos federales. Ha habido complicidad. Y el narcotráfico financia buena parte de la política nacional. Vamos a las últimas preguntas, dale. Dale. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina y soy de la Facultad de Diseño y Comunicación. Y es una pregunta que nada tiene que ver con este último tema que estaban tocando, está más bien relacionada con el compañero que estaba sentado adelante, sobre el tema de salud. Pino, te escuché varias veces que hiciste la comparación como del otro lado del río con Uruguay y que el año pasado ya se entró en vigencia en ese país lo que es la ley de donante presunto, la cual automáticamente a todos los ciudadanos uruguayos los convierte en donantes de órganos sin digamos, tener que expresarse afirmativamente, sino que deben expresarse caso contrario si no quisiesen que suceda. ¿Cuál es la posición de UNEN respecto a esto? Porque es algo que afecta en demasía a nuestro país, que está en los sectores más bajos, lo menos comunicado, pero es una realidad y me gustaría saberla para conocerlos. Comparto, obviamente, la preocupación y difícilmente puede haber alguien que se oponga a eso. Creo que es esta ley uruguaya es de enorme responsabilidad y solidaridad social, y además cargada de humanismo. Debo confesarle que son decenas y cientos de temas que se deberían poner en práctica y que por lo que se ha dicho aquí difícilmente se puedan llevar todos adelante. Nosotros tenemos, dije antes que había casi 700 proyectos que están encajonados en la Cámara de Diputados. Durante 4 años, nuestra propia fuerza presentó cerca de 200 proyectos. Había de todo, proyectos de salud, de educación, de todo. La mayor parte no llegó a tratarse ni en las comisiones. El año pasado la Comisión de Minería no sesionó una sola vez. La de Transporte sesionó 3 veces, y a pesar de todos los accidentes que hubo. Entonces, el Poder Legislativo es una escribanía del Poder Ejecutivo y dista mucho de ser la casa de resonancia de los debates ciudadanos. Dale, la última. Buenas noches. Yo soy Yasmina Vicino y soy periodista, estoy escribiendo un libro sobre el aborto y quisiera conocer qué opinión merece en su partido en general, principalmente el de vos, Margarita,
y saber si lo incluirían como un problema dentro de la salud pública o no. A ver, nosotros compartimos hoy la necesidad de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras cuestiones porque hemos analizado durante mucho tiempo la problemática social y de salud que esto implica. En la Argentina mueren muchas mujeres por las prácticas clandestinas y no se ha llevado adelante una buena política sanitaria de prevención para evitar el embarazo, ¿no? Por lo tanto, nos parece que faltan muchas cuestiones que se deberían hacer. Lo cierto es que nosotros tenemos incorporado la penalización en nuestro código y esto no implica de ninguna manera promover el aborto. Lo que implica es, por sobre todas las cosas, promover una política pública que impida que quede embarazada una mujer que no tiene voluntad de hacerlo. Lo más grave es que nosotros tenemos un sistema de penalización a tal punto grave e incoherente que hoy penaliza el aborto practicado por una mujer sana que es violada y despenaliza el caso de un aborto hecho por una mujer idiota, demente, que no tiene capacidad de racionalizar el hecho y que sufre una violación también. Entonces, estas son cuestiones que nosotros necesitamos corregir dentro de lo que es fundamentalmente nuestro sistema penal. Pero hay que dividir lo que tiene que ver con el sistema penal, es necesario despenalizarlo, pero es necesario al mismo tiempo garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos reproductivos, del cuidado de la salud y obviamente promover mecanismos de educación sexual, que es lo que realmente no tenemos, ¿no? Muchas gracias. Voy a cerrar con un par de comentarios y de preguntas frívolas, si ustedes me dejan, porque yo sé que ustedes no querían gastar su tiempo en la frivolidad, por eso ese trabajo lo voy a hacer yo, el trabajo sucio. Lo primero que quiero saber de Pino es cómo te cae los domingos a la noche tu imitador. ¿Quiénes? Levanten la mano los que ven en la nata, ¿cómo se llama? El teleteatro. Casada con Pino. ¿Quiénes ven Casada con Pino los domingos? Pino. A mí me divirtió siempre. Yo siempre he sido muy partidario de la caricatura política. Es una vieja tradición argentina. Entonces, ¿te ves representado ahí? ¿Sos bueno, ese? Algunas cosas sí. Yo creo que son Es una caricatura. Es una caricatura, Sí. es una farsa. Son ¿Tu muy relación con buenos. Lilita se parece a eso en algo o no? Es una farsa, por supuesto, es una farsa. Hay que tomarla con la invención de esa farsa, ¿no es cierto? Es de lo más simpático que tiene el programa de La Nata. Margarita está chocha. A mí me gusta, me parece muy simpático. Claro, porque a ella no la caricaturizan. Claro. Y bueno, y para vos, Margarita, siempre me pregunto si te puedo preguntar cosas de estas. Bueno, nunca sé si te gusta o no te gusta, pero como sos de una familia deportista y tenés un hijo basquetbolista muy destacado, no sé si querés hablar de eso y contarnos en qué anda tu hijo. Campeón, claro, ganó la Liga de Brasil y la Liga de las Américas, acaba de llegar hace 2 días a la Argentina y bueno, estuvo un año viviendo y jugando en Brasil, ahora se va a incorporar el mes que viene a la selección nacional para ir a jugar el campeonato sudamericano que se juega en Venezuela. Y bueno, y después esperará si le toca o no el Mundial y cuál es su contrato nuevo para el año que viene. Le tocó jugar en un club realmente muy importante como Flamengo en Brasil, así que bueno, fue una experiencia para él de crecimiento. A mí me gusta mucho el tema de la práctica deportiva por todo lo que eso implica, no solo en las personas individualmente, sino lo que implica en términos de proyecto de país, así que... ¿Vos ahora no estás haciendo deporte o sí? No, ya estoy muy grande. Pero jugaste, ¿no? Pero siendo muy joven, vos sabés que de eso ha pasado... Bueno, no hace tanto. ¿Qué era? ¿Vóley lo tuyo? Jugaba el vóley, pero hace 40 años. Pero eras buena. 40 años. Y era grandota, tenía fuerza nada más que eso. Bueno, y la pregunta más huevona de toda la noche la voy a hacer ahora y es, Pino, ¿dejaste las poleras? Porque te noto un cambio en vos. Te diría, mi sensación es que... Está más guapo, te dijeron, ¿eh? Hoy no hace tanto frío. Muy bien, está guapo. Algunos me preguntan eso, pero hace calor. Ayer estaba, o antes de ayer, hacía frío, estaba con polera. Ah. Sí, pero hoy no. No, bueno, me tranquiliza eso. No, Está bien. No. Es más, los voy a asustar porque me he comprado una buena colección. No, en pleno
Claro, ahí está. Tenés que Bueno, yo les quiero decir que hice una pequeña trampita, y es que yo les prometí a algunos profesores que están acá que los cursos a las 8:30 ya podían volver a sus respectivas clases, y los engañé débilmente porque veo que había un interés muy grande en ustedes y que estaban muy atentos escuchando, así que se hizo un poco más largo, pero eso fue gracias a ustedes, así que estamos muy agradecidos. Muchas gracias, de querido. que hayan Muchas venido. gracias.